la posibilidad de conocer a Jesús resucitado, ¿cómo lo pueden conocer? ¿Sí? Entonces, por eso se muestra un Jesús que primero se encuentra con los discípulos sin Tomás y luego a Tomás. Que recuerden que hay una recriminación de Tomás, ¿no? Como, bueno, si no veo esto, si no veo este signo, si no lo toco, si no lo agarro, si no lo miro, no voy a creer. Porque si no, esto que ustedes me están diciendo puede ser una ilusión, una imaginación, etc. Tercera parte de este texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, 19 al 31, es la parte final, que son los versículos 30 y 31, que van a querer como suscitar, ¿no? ¿Cuál es el fruto de este encuentro? ¿Cuál es la misión después de este encuentro? Evidentemente, la proclamación del Evangelio y cómo este anuncio de signos del resucitado puede afectar, puede ser asumido, puede ser llevado por las comunidades de aquel entonces y evidentemente por las comunidades de este tiempo y de este momento presente que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pretende suscitar la proclamación del Evangelio en cuanto a anuncio de los signos del resucitado para las personas y comunidades de todos los tiempos? ¿Qué pasa cuando una persona escucha el anuncio del resucitado? ¿Qué pasa con eso? Bueno, dicho esto, adentrémonos entonces al texto. Repito, primera parte, capítulo 20, de los versículos 19 al 23, que van a ser una respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los dones que trae el resucitado para la comunidad de los discípulos de aquel entonces y para nosotros hoy? Segunda parte, del 24 al 29, ¿cómo pueden llegar a creer en Jesús las personas que no han visto directamente al Jesús resucitado como lo vieron los apóstoles? Y es la razón por la que Juan primero ponga el encuentro del resucitado con unos discípulos y luego con esos mismos discípulos, con la diferencia que en este segundo encuentro está Tomás, quien no había estado en el primer encuentro. Y tercer punto es qué provoca, qué suscita el anuncio de la proclamación de los signos del resucitado en las personas de ayer y de hoy. Entonces, adentrémonos en esto que quiero compartir con ustedes esta noche. El encuentro con la comunidad reunida. Qué curioso es que este texto inicia con este encuentro de la comunidad, pero en un marco que no podemos desconectar, ¿no? En el capítulo 20, en el versículo 18, justo antes de empezar a leer este texto, aparece María de Magdala diciendo, he visto al Señor, hemos visto al Señor. Es decir, que esta segunda parte, podríamos decir, ¿no? Este encuentro de Jesús con sus discípulos, viene enmarcado en el anuncio anterior de las mujeres que han visto al Señor. Ya eso nos daría una pista interesante, ¿no? Que hemos dicho y repetido hasta la saciedad y que es una expresión también del Papa Francisco, ¿no? Eso de Dios me primerea, Dios se me acerca, Dios quiere que yo venga a su encuentro y Él es el que primero toma la iniciativa, no somos nosotros. Entonces, fíjense ustedes que es la experiencia de las mujeres que han visto al resucitado, pero en este segundo momento, que es lo que hemos leído hoy, es Jesús quien toma la iniciativa para acercarse a sus discípulos. Es Jesús quien quiere salir al encuentro de esta comunidad que se reúne en medio de una situación particular de miedo. 3 ideas o 4 ideas principales que quiero decir. La primera luz que nos regala esta Pascua y la primera luz que nos regala este texto me parece a mí que tiene que ver con el amor herido que se expone. Qué curioso es que para estos discípulos reconocer a Jesús tenga que ver con verlo herido. Qué curioso es que este resucitado no se muestra con un cuerpo, ya ven, perfecto, inmaculado, sino con un cuerpo herido. Entonces, la luz del amor herido que se expone. Digamos varias cosas de aquí. Primero, al atardecer, dice el texto. Empieza, capítulo 20, versículos 19, al atardecer. Y como les decía, para Juan es importante situar esto, ¿no? A la mañana siguiente, cuando era de noche, al atardecer. Al atardecer, yo no sé si ustedes recuerdan aquella hermosa frase de San Juan de la Cruz, cuando dice, al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Fíjense ustedes que lo que se presenta aquí en el atardecer de estos discípulos es también esta experiencia de un amor que los visita, de un amor que los confronta con su propia fragilidad y con su propia debilidad. Entonces, al atardecer de los discípulos, habrá que preguntarse a nosotros, bueno, en nuestro atardecer cotidiano, en lo que estamos viviendo hoy, cuando Jesús viene a nuestro encuentro, ¿qué va a encontrar en nosotros? ¿Qué va a descubrir en nuestros corazones? ¿Qué va a descubrir cuando venga en este momento de Pascua a nuestro encuentro? Al atardecer. Pilas con ese detalle.
Segunda idea, están encerrados, dice el texto. Están encerrados por miedo. Y a mí me parece que esto es una forma de hacer un paralelo entre el sepulcro cerrado, oscuro, y el encierro de los discípulos. Y yo no sé, pero a mí me parece que muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana podemos vivir unos sepulcros cotidianos, unos sepulcros que nos aíslen, que vea todo oscuro, en el cual no haya vida y sobre todo en el que no haya la vida de Jesús. Entonces, estos discípulos que están encerrados en su sepulcro de miedo, de temor, de fragilidad, incluso pensaría yo de culpa, de decirse es que nosotros lo traicionamos, estos discípulos que están en su sepulcro cotidiano no están participando de la vida de Jesús. Es decir, cuando uno se encierra en su sepulcro, no vive la experiencia del resucitado. El resucitado ya ha estado, ya las mujeres han dicho que lo han visto y ellos siguen encerrados en sí mismos, encerrados en su dolor. Tercer elemento de esto, dice el texto que Jesús se muestra en medio de ellos. ¿Pero qué significa que Jesús esté en medio de ellos? Significa que Jesús es el centro. Y aquí hay que volver a decir lo que hemos dicho durante mucho tiempo y que el Papa lo ha recalcado y que en los procesos que hemos estado haciendo estos días y en los Teología en Casa con Rafael Lucián hemos dicho hasta la saciedad. ¿Cuál es el fundamento de la comunidad? Jesús. ¿Cuál es el centro de la comunidad? Jesús. ¿Cuál es el sentido de la comunidad? Jesús. Y por eso se pone en medio. No para decir, yo soy aquí el más importante, sino para decir, yo aquí estoy en medio de ustedes. Ya se acordarán que en algún momento reflexionábamos de eso, ¿no? ¿Cómo está Jesús en medio de sus discípulos? Y dice el texto, estoy en medio de ustedes como el que sirve. Entonces, esa muestra del servicio de Jesús es tan grande, es tan fuerte, es tan fundamental, que se muestra herido para decir, esa es la muestra de mi servicio, como alguna vez habíamos leído en Walter Casper. Entonces, este Jesús se pone en el centro y a mí me parece que hay dos cosas que podemos entender de eso. Primero, que el fundamento de toda comunidad es Jesús de Nazaret y segundo, que Él se pone en el centro como el que sirve a los demás. Y en este momento, en su resurrección y en los encuentros con sus discípulos, también quiere servir a los suyos. También quiere encontrarse con los suyos para decirles, estoy vivo, pero también acojo su dolor, también acojo su porción de sepulcro vacío, también acojo su porción de noche, también acojo su porción de fragilidad. Entonces Jesús está en el centro. Entonces se muestra, ¿sí? Y muestra que esta comunidad, nosotros como comunidad, lo tienen a Él como fundamento y como fuerza. Y lo tienen a Él no de cualquier manera, sino vivo en medio de nosotros. Por eso hoy más que nunca en esta situación de pandemia recobra mucha fuerza esta expresión de donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Bueno, esa es la clave del resucitado en este encuentro. Se pone en el centro para que los discípulos sepan que esta comunidad lo tiene a Él, pero no de cualquier manera, no en una estampita, no en no en un cuadro, no, lo tienen a Él vivo. Y se pone en medio de estos discípulos como el que sirve una vez más. Y este servicio que va a dar en su encuentro de Pascua tiene que ver con la libertad, con la sanación, tiene que ver con aceptar la fragilidad de sus discípulos y tiene que ver con el envío, porque los va a enviar al final del texto. Dicho esto, cuarto punto, es muy curioso y muy hermoso que durante todo el texto se repita 3 veces la paz con ustedes, la paz con ustedes, la paz con ustedes. 3 veces se repite durante todo el texto. Y esto me parece fundamental porque lo que nos está mostrando es que la paz no tiene que ver con cómo yo me estoy sintiendo, ¿no? A veces hemos interpretado la paz como un regalo de Dios prefabricado que se nos da y que ya nos quita todos los males. Al contrario, la paz me parece a mí tiene que ver con la intención de Jesús de que estos discípulos dejen de darse palo, como dicen aquí en Colombia, dejen de maltratarse, dejen de decir somos una porquería, somos lo peor, y empiecen a asumir sus errores, a asumir su debilidad, a asumir su fragilidad y a partir de ella puedan salir a predicar lo que tiene que ver con Jesús resucitado. Entonces, la paz de Jesús viene a ser como una especie de calma, como cuando uno estaba chiquito, Carlos, y uno se caía,
y uno se ponía a llorar porque se cayó de la bicicleta y lo primero que hacía el papá era, ya, tranquilo, no pasa nada, ya, mira que no te pasó nada, no te preocupes, no sé qué. Y eso uno lo iba calmando a uno y hasta que uno ya después a la media hora estaba de nuevo rodando por ahí con la bicicleta. Me parece que lo que está queriendo hacer Jesús aquí con sus discípulos es calmar la tensión, calmar la desesperación, calmar la culpa que podrían haber sentido por haber traicionado a Jesús y decirles, hey, calma, aquí estoy yo con ustedes, no se preocupen, eso que hicieron forma parte de lo que ustedes son y yo no tengo la intención de borrar eso y eliminarlo, sino de acogerlo, de asumirlo y a partir de eso poder evangelizar y poder anunciar. Una de las cosas que más ha pasado estos días es el montón de personas que han celebrado la Pascua, pero que no se sienten alegres. Y eso está bien, porque a veces hemos creído que la Pascua tiene que ver con imponer una alegría, porque hay que imponerla, porque es Pascua, hay que estar, todo el mundo tiene que estar alegre y todo el mundo tiene que estar feliz. No, la Pascua tiene que ver con esto, familia. ¿Cómo estaban los discípulos? En su sepulcro ahí metidos, con miedo, con temor, con desesperación, y ahí sucede la Pascua. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús no tiene que ver con cómo nos sintamos nosotros, sino con algo más profundo y es sobre todo con qué paz y con qué alegría afrontamos aquello que nos duele, afrontamos aquello que nos cuesta. Hasta aquí estamos bien, manitas arriba, he sido claro con la exposición de esos primeros 4 puntos. Al atardecer, los sepulcros cotidianos, Jesús está en el centro y la paz de la fragilidad. Atención, familia. Yo no sé, pero para cerrar esta primera parte, una de las cosas con las que más hemos tenido nosotros que batallar como creyentes y como discípulos de Jesús es con el complejo de culpa. Me recuerda un texto que escribió una profesora mía que se llama Conciencia de pecado y culpa, porque a veces me parece a mí que buscamos a Dios más porque nos sentimos como con una culpa extraña y vamos a confesarnos porque sentimos una culpa extraña, vamos a la misa porque sentimos una culpa, porque si no voy, entonces... Y eso es peligroso porque muchas personas quieren luchar contra su pecado queriendo eliminarlo como a golpe, ¿sabes? Mau, a veces el pecado está ahí y uno quiere a la fuerza arrancarlo de su vida porque yo no quiero más pecado en mi vida. Pero atención, el pecado no se supera con no haciendo, ¿no? A veces la mentalidad hace unos años era, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes... Pero fíjense ustedes que este relato nos da incluso una pedagogía sobre cómo superar nuestra propia fragilidad. Y no es no haciendo, sino todo lo contrario. Haciendo. ¿Y haciendo qué? Amando. ¿Amando qué? Nuestra propia fragilidad, nuestra propia porción de noche. ¿Para qué? Para que amando eso seamos unos evangelizadores humanos, no superhumanos, ¿no? Yo no espero que ustedes crean que yo aquí soy el perfecto, ¿no? Yo tengo mis errores, tengo gente que a veces me quiere mandar por la ventana, porque a veces hago unas cosas que no están de acuerdo. Por ahí mi pareja normalmente me dice, no, tú que eres discípulo de Jesús, no sé qué, mira lo que estás haciendo, y a mí eso me pega un montón, me da más rabia todavía, pero se trata de eso, se trata de vivir configurando ambas cosas, configurando nuestra fragilidad y configurando la paz y la alegría que Jesús nos da. No se trata de pelear una con otra, sino de que ambas vayan entretejiendo nuestra experiencia de resurrección. Por eso repito, la resurrección no es un tiempo para imponer la alegría. No, la resurrección es un tiempo para mirar con alegría aquello que nos está sucediendo, aquello que nos duele, aquello que nos pesa, aquello que llevamos más adentro en nuestro corazón que nos quita la noche, que nos quita el sueño. Por eso voy a avanzar diciendo lo siguiente. Miren ustedes, tan precioso es el texto, que el texto dice que cuando Jesús muestra sus heridas, entonces los discípulos lo reconocen. Cuando Jesús muestra sus heridas, entonces los discípulos lo reconocen. Si se acuerdan, con María de Magdala pasa distinto. Con María de Magdala Jesús le dice María, y entonces ella como que sale de su estupor y entiende que el que está al frente es Jesús de Nazaret resucitado. Con los discípulos hay otra pedagogía. ¿Y cuál es esa otra pedagogía? Mostrar las heridas. Mostrar las heridas. Y yo creo que eso es una enseñanza de una fuerza importante para estos días en los que estamos viviendo momentos difíciles.
Esto no se trata ahora de decir que todo está bien, ¿no? Si hay algo que está mal hay que decirlo, si hay algo que nos cuesta hay que decirlo, si hay algo que nos pesa hay que decirlo. Y yo lamento muchísimo que durante mucho tiempo el cristianismo se ha formulado como una fe de superpoderosos, como una religión de super mega humanos, a los que nada le duele, nada les pesa, nada los turba, nada. Esperen un momento, pero aquí me muestra Jesús que su construcción de la vida, que su relación con sus discípulos también tiene que ver con las heridas. Entonces las marcas, las heridas, las grietas, aquello que le dolió a Jesús termina siendo el signo fundamental para que estos discípulos los reconozcan. Pensemos eso en nuestra realidad. Cuando vemos las manos de nuestros padres o las manos de nuestros amigos o las caras o los rostros, muchas veces desde ahí es que uno puede reconocer al otro por una marca que tiene, por una herida que tiene, por algo que le es visible. Tocar las manos de mi mamá cada vez que voy a Panamá es esencial de mi visita porque ahí reconozco todas las veces que me cocinó, las veces que me cargó, las veces que me cuidó. Y cuando veo esas manos, me pueden poner 50,000 manos al frente y yo sé cuáles son las de mi mamá. Yo sé cuáles son, porque me las muestra, porque las conozco, porque las he tocado, porque las he palpado. Bueno, me parece que esto de la Pascua tiene que ver también con exponerse, con dejar de creer que la fe en Jesús tiene que ver con superpoderosos y empezar a construir una fe desde abajo, desde la herida, desde lo que nos cuesta. No ocultarlo, ¿no? A veces los líderes de las comunidades se quieren mostrar también así como los super mega líderes a los que nunca les pasa nada y por dentro están vueltos un etcétera. Decía José María Rodríguez Olaizola en su texto Bailar con la soledad, que hay veces que tenemos la mano al frente, ¿no? Para decir, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para ayudarte. Carlos, aquí estoy. Martita, aquí estoy. Y la otra mano guardada atrás. ¿Y la otra mano para qué es? Bueno, para sacarle y decir, hey, necesito ayuda, familia. Me siento mal. Me está pasando esto hoy. Me cuesta esto. ¿No? No es tener una sola mano como súper mega poderosos de que siempre tenemos la solución para los problemas de los demás, sino también hacer un acto de conciencia y decir, con ambas manos, con una doy ayuda y con la otra pido ayuda cuando yo lo necesito. Entonces, me parece que esto es hermoso el texto porque aparece como una pedagogía de Jesús de Nazaret. Cuando muestra sus heridas, dice el texto al final, los discípulos se alegraron al ver al Señor. Y a veces uno quiere que lo miren de otra forma, que lo descubran de otra forma. ¿Cuándo nos están viendo los otros? Nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos. Cuando estamos bien vestidos, cuando estamos, mira, con la barba bien, con el peinado bien, cuando tenemos buena situación económica, o también nos reconocen cuando estamos heridos, cuando algo nos cuesta, cuando lloramos, cuando pataleamos, cuando tenemos rabia, ¿no? Ojalá nuestros amigos, nuestros hermanos de comunidad, si eres líder, tus compañeros de liderazgo, si eres parte de una, no sé, de un movimiento, de un coro, o en tu familia, ojalá te reconozcan no solo cuando estás espléndido, sino también cuando estás herido, porque es lo mismo que experimentan los discípulos. Reconocen a Jesús resucitado porque Él se atreve a mostrar sus heridas. No resucita en un cuerpo glorioso. Por ahí quienes crean que la Pascua es una cosa así súper poderosa y viene con portento y va a agarrar a todos los enemigos, ¿no? Es tan pobre la resurrección de Jesús como fue su vida que resucita herido. No le alcanza, no le alcanza para resucitar glorioso porque ese no es Jesús. Y el Dios de Jesús tampoco es así. Resucita herido. Además de esto, recordemos una cosa que me parece fundamental, ¿no? La alegría pascual había sido una promesa de Jesús antes de su muerte en el capítulo 16, versículos 20 y 22 de Juan. En el capítulo 16, versículos 20 y 22 del Evangelio de Juan, hay una promesa de Jesús que dice lo siguiente: estarán tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Y yo haría ahí una acotación con ese nadie. Nadie ni nada. Porque fíjense ustedes, el regalo del resucitado, que es la paz primero y luego la alegría, ambas juntas, también tiene que ver con esto. Repitamos el texto. Estarán tristes,
pero su tristeza se convertirá en gozo. Pero que la tristeza se convierta en gozo no es un estado mental en el que uno se inhibe de lo que le está pasando, sino un estar en donde estoy. ¿Cómo estoy hoy? Con qué sentimientos? ¿Con qué emociones? ¿Con qué situaciones particulares? Ahí viene Jesús, se pone al centro y me regala su alegría, pero no una alegría que quiere borrar todo como si fuera una especie de alucinógeno que yo me tomo y entonces creo que todo está bien. No, es una alegría para enfrentar lo que está pasando. Entonces dice el texto, estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Estábamos tristes porque nos duele, porque nos cuesta, porque la vida es difícil, porque estamos dentro de nuestro sepulcro y ahí estamos con todo lo que huele a desilusión, con todo lo que huele a desesperanza, con esta situación de pandemia que no sabemos mañana para dónde vamos, con esta situación de la economía no sabemos para dónde va, quienes somos independientes no tenemos trabajo, la familia, con todo lo que estamos viendo en nuestro sepulcro cotidiano, ahí viene Jesús y nos regala su alegría para que nuestra tristeza se convierta en gozo. Y que esa tristeza que tenemos en este momento, ¿sí? Cuando Él nos encuentre, cuando Él salga a nuestro encuentro, se nos alegrará el corazón y nuestra alegría, la alegría que Él nos regala, no nos las va a poder quitar nadie ni nada. Eso no se refiere únicamente a algo externo que te va a pasar, sino y sobre todo, me parece a mí, tiene que ver con lo que nos pasa a cada uno de nosotros, con eso que llevamos dentro. Nada y nadie nos podrá quitar la alegría que Jesús nos ha dado en cada encuentro que tiene con nosotros. Aún cuando estemos pasando situaciones de dificultad, aún cuando estemos pasando situaciones de muerte, aún cuando estemos pasando situaciones de desilusión. Como decía Dickinson, cargar con nuestra porción de noche. Entonces me parece importante esto, ¿no? Porque la alegría entonces es un estilo de vida. La alegría entonces que nos regala el resucitado es una forma de afrontar la vida. No es una forma de huir de la vida. No, es una forma de afrontar la vida con todo lo que cada uno tenga. Y después retomaremos este punto con una cosita más. Segunda parte de lo que hemos dicho, las heridas y la alegría. ¿Cómo se configuran ambas cosas? Cuando el resucitado se muestra herido, los discípulos lo reconocen. Y la promesa de esa alegría de ustedes estarán tristes, pero yo los iré a ver, yo me encontraré con ustedes y esa tristeza se convertirá en gozo. ¿En gozo por qué? Bueno, porque contamos con la fuerza, con la vida, con la esperanza de Jesús para afrontar lo que estamos viviendo. No para huir de eso, sino para afrontarlo con mayor valentía. Dicho eso hasta aquí, segunda parte de lo que quería compartirles. ¿Vamos bien? Manitas arriba. Perfecto. Avancemos entonces. Fíjense ustedes lo que dice el biblista Fidel Oñoro, a quien conozco, a quien quiero un montón. Me parece que aquí hay una experiencia muy interesante, ¿no? Dice lo siguiente: contemplar al resucitado es experimentar el amor sin límites ni medida del crucificado, participar de su victoria sobre la muerte y recibir plenamente el don de su vida. Entre más comprendan estos los discípulos, mucho más se llenarán de paz y de alegría. Jesús resucitado es el fundamento de la paz y la fuente de la alegría. Repito eso. Contemplar al resucitado es experimentar el amor sin límites ni medida del crucificado, las heridas, ¿no? ¿Y cuántas veces uno ha experimentado ese amor sin medida de los seres queridos, de papá, de mamá, de abuelo, de abuela, de esposo, de esposa, de hijo, de hija? Un amor que uno le traspasa la vida, ¿no? Ahí está la experiencia del resucitado. Participar de su victoria sobre la muerte y recibir plenamente el don de su vida. Ya iremos sobre ese punto. Entre más comprendan esto los discípulos, es decir, nosotros, mucho más se llenarán de paz y de alegría. Jesús resucitado es el fundamento de la paz y la fuente de la alegría. ¿Por qué es importante decir esto, familia? Porque aquí cuando se dice experimentar y cuando se dice contemplar, no se está hablando de una cosa así que uno lee en un libro, que se aprende, sino como una experiencia. Y yo no sé usted, pero toda experiencia es real. Toda experiencia es profunda. Toda experiencia nos marca, sea buena, sea mala, o la identificamos como buena o como mala. Toda experiencia nos marca. Por eso en este tiempo de Pascua y en esta Pascua tan distinta, tan interesante, que tiene que ver con estar confinados,
Ojalá nosotros busquemos encontrarnos más con Él, porque es en el encuentro con Él donde descubrimos su amor sin límites, y cuando comprendemos su amor sin límites, viviremos con paz y con alegría. Vuelvo y digo, para afrontar la vida, no para huir de ella. Avancemos entonces. Yanir Angulo hacía un comentario esta mañana en Twitter y yo quise ponerlo aquí porque me parece importante para seguir comprendiendo esto. El texto de la liturgia nos va a decir que tanto amó a Dios al mundo, ¿sí?, que envió a su único hijo para que el mundo se salve. Pero miren qué potente esta pequeña acotación de Yanir Angulo. El motivo, tanto amó, y la finalidad para que el mundo se salve de la encarnación, es decir, el sentido profundo de que Jesús haya venido a la historia, es el motivo y la finalidad a la que estamos llamados todos los demás y con los demás. Esto me parece muy importante, ¿no? El motivo, el amor, y la finalidad, salvar al mundo, que son lo que mueve a Jesús de Nazaret durante toda su vida, es la finalidad a la que estamos llamados todos, con y para los demás. ¿Qué significa? Amarlos y amándolos, salvarlos. Salvarlos, amándolos, si lo quieren decir de otra manera. Esa es nuestra misión pascual, familia, que es lo mismo que hace Jesús con estos discípulos. Al ponerse en el centro, al mostrar sus heridas, al darle la paz y al darle la alegría. Están ahí Jesús y sus discípulos, y eso mismo tenemos que vivir nosotros de aquí en adelante. Yo creo que esa es la misión de Pascua. La misión de esta Pascua en particular es amar a los demás y salvarlos. Y eso que hizo la encarnación, eso que hizo Jesús al venir a la historia, hacerlo nosotros con los demás. Amarlos y salvarlos. Salvarlos y amarlos. Bueno, digamos un par de cosas más que me parecen importantes de este texto. Justo después del encuentro con el Jesús herido, con el Jesús que se expone, hay una experiencia que se va configurando también allí y que va como detrás de todo esto. Primero, el sepulcro se abre. Estaban encerrados por miedo, por temor, y ahora el sepulcro se abre. ¿Y por qué se abre? Porque Jesús le da la paz a sus discípulos y además conecta el don de la paz, que esto me parece importante, conecta el don de la paz con una misión. Yo le doy la paz a ustedes y los envío como el Padre me ha enviado. ¡Oh, qué belleza esto! Porque entonces la paz se convierte en un compromiso. No se convierte, como hemos creído en algún momento, como un regalo que nos da Dios y ya está, y bueno, sentimos paz y no. Se convierte en una forma de experimentar al resucitado y en una misión que tenemos nosotros. La paz les doy, no como la del mundo. La paz les doy a ustedes y los envío como mi Padre me ha enviado a mí. Bueno, ahí me parece que en resonancia con lo que decía Yanir Angulo, hay una misión aquí particular y en este tiempo mucho más, y es hacer propiciadores de la paz, anunciar la paz, a vivir la paz, a entregar la paz a otros que lo viven mal en estos días y que no solo están lejos, sino que son rostros concretos para nosotros, que son gente cercana, que son gente a la que le está pesando esta situación. Jesús conecta el don de la paz con la misión, casi para decir que la paz y la misión no se pueden separar. Tenemos y recibimos la paz de Jesús y de inmediato nos ponemos en disposición para ser pacificadores de los corazones de los demás. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido la propia experiencia en la que Jesús nos ha dado la paz. Segunda cosa que me parece importante, dice el texto que Jesús sopla sobre ellos el Espíritu. ¿Qué significa que Jesús sople sobre ellos el Espíritu? Al menos yo quisiera irme por una de las tantas interpretaciones que hay y decir que cuando Jesús sopla sobre ellos el Espíritu, lo que está haciendo es darles a estos discípulos su propia vida. Reciben la vida misma de Jesús. Vida de amor y vida de entrega. Es como si dijéramos que Jesús resucitado le hereda a los discípulos su estilo de vida. Y les dice, esta vida que tengo yo, que cargo conmigo, que me movió, que me impulsó, que me llevó a amar a los pobres, a sentarme con los pecadores en la mesa. Esta vida, ahora yo se las entrego a ustedes. Y esto me parece súper potente, porque entonces la misión de los discípulos va a ser vivir su propia vida al estilo de Jesús. Una vida de amor,
y una vida de entrega. Ya profundizaremos más en este punto y retomaré las palabras de Walter Casper que en algún momento les había compartido. Tercer punto, fíjense ustedes, el perdón de Jesús, ¿no? Jesús le perdona esta herida, esta situación particular que ha vivido con los discípulos y los impulsa a que eso también lo experimenten cuando van a evangelizar. Vuelve y conecta el don con una misión. Yo los perdono, pero les pido también que ustedes perdonen a los demás. ¿Qué podemos interpretar nosotros como perdón? A mí me parece que lo que podríamos interpretar es que perdonar o ser perdonado es dejarse crear por Dios. Es dejarse crear por Dios. O dicho de otra manera, es dejarse resucitar por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como discípulos de Jesús? Como quienes vivimos desde la fe pascual. Ir a crear a otros desde el Espíritu de Jesús, desde la vida de Jesús. Y eso es perdonar, dejar que Dios te cree y permitir que otros descubran esa realidad. No es que Dios venga a eliminarte, no es que Dios venga a acabar contigo porque eres un cúmulo de pecados, Martita, eres un cúmulo de pecados y Dios viene a tu vida para eliminarte porque no, vienes para crearte de otra manera, para tomar eso que tú eres y crearte de nuevo, ¿no? Esa imagen tan preciosa del Antiguo Testamento del alfarero, ¿no? Que construye. Y uno no construye desde cero, uno construye desde lo que tiene. Bueno, lo que tenga cada uno, Mau, Ale, Carlos, todos los que están aquí conectados en este momento, bueno, desde lo que tienes. Eso es ser perdonado, eso es aceptar el perdón de Dios, dejar que Él me cree y que me cree con lo que tengo. ¿Y cuál es nuestra misión entonces? Pues ir a vivir y a experimentar y a permitir que otros vivan eso y experimenten eso. El dejarse crear por Dios, dejarse amar por Dios, el perdón de Jesús. Entonces estos discípulos reciben la vida de Jesús y al mismo tiempo reciben el perdón de Jesús y ambas cosas los van a impulsar para dar la vida de Jesús y para dar el perdón de Jesús. Entonces cierra esta primera parte del texto con el tema de la evangelización, ¿no? Con el tema del anuncio. Pero me parece a mí que es importante que conectemos esta invitación de ustedes serán mis testigos, ustedes van a proclamar esto, ustedes los envío como el Padre me ha enviado a mí desde todo lo que ha pasado anteriormente. No lo podemos desconectar porque si lo desconectamos estaríamos cometiendo una falta al texto, que es precioso. ¿Qué significará entonces evangelizar desde esto que hemos visto en el texto? Pues yo creo que primero, toda verdadera transformación de la persona, ¿no? Que lo que yo lleve, cuando lleve lo que lleve, transforme a la persona. Le ayude a superar sus propias contradicciones internas y además se abra a una nueva vida de comunión con Dios, de relación con Dios y con los demás. Repito, transformación de la persona, superación de las contradicciones internas y nueva comunión. Apertura a la nueva comunión. Me parece que eso es lo que hay aquí, en todo el texto. Primero, Jesús se pone en medio de ellos y les entrega su paz. ¿Para qué? Para que haya una transformación de la persona. Segundo, este Jesús que se muestra herido, los ama, los abraza, los acoge, mostrando sus heridas para decirles, esto es signo de mi amor por ustedes, y ese amor lo que hace es que estos discípulos que tenían miedo, ahora son enviados, superan sus contradicciones internas. Y tercero, se abren a una nueva vida de comunión con Jesús y con el Padre y con los otros. Fíjense ustedes un tema muy importante. Jesús se les aparece a todos los discípulos. Ahí nadie puede decir, no, mira, eso no me lo dijo a mí, eso se lo dijo a Juanito, eso se lo dijo a Pepito, a Martica. No, no, Jesús le está hablando a todos. Como si dijera Jesús, cuenta en cero, aquí que nadie se vuelva a creer más que nadie. Aquí no, mira, yo nunca traicioné a Jesús, yo estuve ahí en la cruz, no sé qué, yo lo acompañé. No, Él está diciendo esto a todos, porque todos tienen heridas, porque todos se equivocaron, porque todos sí, lo que quieran poner ahí, porque todos han tenido errores en su camino como discípulos. Entonces, este encuentro con el resucitado les da un impulso para empezar a partir de aquello que ya han vivido, a partir de aquello que ya tienen. Entonces, la evangelización, este anuncio de Jesús para decirles, vayan como el Padre me ha enviado, ahora yo los envío, me parece a mí que tiene que ver con una evangelización distinta, que primero, procure la transformación de la persona, que segundo, le ayude a superar sus propias contradicciones internas
Y tercero, les ayude a abrirse a una nueva manera de comunión, a una vida nueva de comunión con Dios y con los demás. No pueden ir separadas, comunión con Dios y con los demás. Bien hasta aquí, manitas arriba, voy a tomar un poco de agua. Bien hasta aquí, muy bien. Voy a hablar entonces de un autor que a Carlos le gusta muchísimo, que es Walter Casper, para volver sobre este punto. Fíjense ustedes, porque a esto hay que meterle más profundidad. Reciben el Espíritu de Jesús. Y ya les he dicho que mi interpretación de ese recibir el Espíritu de Jesús es que los discípulos reciben la vida de Jesús, reciben el estilo de vida de Jesús y que su misión ahora es vivir de esa manera. Oh, curioso, ¿cómo es la vida de Jesús? Retomemos eso. El servicio, el amor hasta el enemigo, o sea, el ser para otros, es lo que constituye la nueva existencia que Jesús abrió e hizo posible. Es decir, con su resurrección, con su Pascua, queda en evidencia que es posible que alguien ame hasta el extremo. ¿Hasta cuál extremo? El extremo de la cruz. ¿Hasta cuál extremo? En el momento en el que viene un discípulo y le corta la oreja a uno, viene Jesús y se la vuelve a pegar diciendo, no, es que mi reino no tiene nada que ver con la violencia. Entonces abre una nueva existencia que hasta ese momento parecía imposible, que era amar a los que nadie amaba primero y amar a los que no me amaban. Entonces, cuando estos discípulos reciben el Espíritu, están recibiendo esta misión, el servicio, el amor hasta el enemigo, es decir, el ser para otros es lo que constituye la nueva existencia que Jesús abrió e hizo posible. En tal existencia hay que contar con todo, abandonarlo todo, exponiendo hasta la vida misma, hasta la misma vida. Entonces Pascua tiene, esto es para profundizar y para sentarse a leerlo con calma, porque entonces Pascua tiene que ver con que yo recibo su vida, pero esa vida no me deja a mí pasivo con una alegría chévere, ay, resucitó, sino que me impulsa a vivir de su manera. Él me regala la fuerza para vivir a su manera. Él me regala el espíritu para que yo pueda vivir como Él vivió, porque hay que ser sinceros. A mí también me cuesta amar a los enemigos. A mí también me cuesta abandonarlo todo y exponer mi vida. A mí eso me cuesta. Pero Pascua viene para recordarnos que Él, una vez más, nos entrega su vida, nos entrega su espíritu para que logremos esto. Para que logremos amar a los enemigos, ser para otros, servir, contar con todo, abandonarlo todo y exponer hasta la misma vida. Entonces, me parece a mí que ese es un punto muy fuerte, muy importante de lo que celebramos en Pascua. Jesús les entrega su espíritu y yo interpreto que ese entregar su espíritu tiene que ver con que yo, de aquí en adelante, de Pascua en adelante, viva como vivió Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Amó hasta el extremo, sirvió, fue para otros y de esa manera contó con todo, lo abandonó todo y expuso su propia vida. Segundo, con lo que yo decía de la evangelización, retomemos eso. ¿Cuál es la evangelización desde la vida de Jesús? Porque es, reciben el Espíritu y son enviados. Bueno, ¿cómo yo evangelizo desde la vida de Jesús? Fíjense ustedes esto que dice Walter Casper. Jesús curaba las alienaciones de los hombres desde su raíz más profunda. Pilas con eso. Jesús curaba las alienaciones de los hombres desde su raíz más profunda. Eso quiere decir transformación. Esto que les decía aquí arriba. Transformación de la persona. Jesús curaba las alienaciones de los hombres desde su raíz más profunda. La verdadera liberación traída por Jesús consistía en el perdón de la deuda ante Dios. La nueva comunión, que les he dicho también yo, la nueva comunión que traía e instituía era la comunión con Dios. Por tanto, evangelización desde la vida de Jesús, ¿qué quiere decir? Seguimiento de Jesús significa siempre seguirlo en este servicio. Quien quiera ser el primero, ha de ser el último de todos y el servidor de todos. Repito esto. Quiere decir que Pascua nos invita a evangelizar desde la misma vida de Jesús. Al recibir su espíritu, somos impulsados a evangelizar como Él evangelizaba a los demás. ¿Y cómo los evangelizaba? Transformaba su vida desde lo más profundo.
¿sí? Transformaba su vida desde lo más profundo. Ayudaba a las personas a superar sus contradicciones internas, es decir, aquello que le costaba. Aquel hombre que debía plata, cuando Jesús va a su casa, Zaqueo, Jesús va a su casa, come con él y este hombre dice, bueno, voy a devolverle a quien yo le he robado lo que le debo y más. Entonces, Jesús ayuda a que todo ser humano que se encuentre con él supere sus contradicciones internas. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y tercero, apertura a una nueva comunión, apertura a la comunión con Dios. Esto me parece también muy importante, porque lo que Jesús va haciendo durante toda su vida es casi que regalar pases para comunión con Dios. Si se creía que no se podía comunicar con Dios, que no era posible que tú tuvieras una relación con Dios, o porque eras pecadora, o porque eras pagano, o porque eras ciego, o porque eras leproso, Jesús empieza a regalar tarjetas de invitación a tener comunión con Dios, a tener relación con Dios. Y es lo mismo que tendremos que hacer nosotros. Es decir, ayudar a que el otro, a que la otra descubra que él, desde lo que es, desde sus propias heridas, puede y debe y quiere, y si desea, ahí está Dios para tener una relación con él. Está siempre, ¿no? En eso que el Papa Francisco decía, Dios primerea. Bueno, dicho esto, entonces, entremos a la última parte, tercer punto de lo que yo quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con Tomás, con esa experiencia de Tomás, que es muy particular y que también me parece que es muy hermosa, y por eso el texto del Evangelio nos lo da todo. Se pudo haber quedado hasta este primer punto, pero también nos muestra lo que pasa con Tomás. Quiero decir estas 4 cosas, ¿no? Lo primero que pasa con Tomás es que quiere tener su propia experiencia personal. Entonces, fíjense ustedes, la experiencia de María de Magdala, ¿cuál es? Va a la tumba, Jesús la llama por su nombre y descubre que el resucitado está, que Jesús está vivo. Segundo, los discípulos están encerrados, Jesús se pone en medio de ellos y descubren que es el resucitado. Y ahora Tomás, que no ha vivido esa experiencia, le quiere tocar las heridas, quiere tocar la cicatriz, quiere tocar donde estuvieron los clavos, quiere tocar la herida de la lanza. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Hay 3 maneras de vivir Pascua. Esto es muy importante porque a veces queremos proponer como que esa es la única forma en la que tú puedes experimentar al resucitado. No, cada uno vive su propia experiencia personal. Y la experiencia personal de Tomás tuvo que ver con tocar las heridas de Jesús. Pero fíjense ustedes lo más importante que nos pone en memoria este texto. Tomás tuvo que ver, a diferencia de los discípulos, para creer. Pero una vez ve, una vez cree, su fe supera la fe de los primeros que vieron a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense cómo termina la expresión de Tomás. Señor mío y Dios mío. Este que no ha visto al resucitado en principio, que necesita una prueba para poder tocar y palpar, supera la fe de aquellos que ya lo habían visto en un primer momento. Bueno, eso me parece a mí que puede significar o puede decirnos varias cosas. Me parece a mí que lo primero que nos dice es que puede haber mucha gente que llegue después de nosotros, a nuestra comunidad, a la fe católica, a la catequesis, a la evangelización, a lo que sea. Puede haber mucha gente que llegue después de nosotros y tenga más fe que nosotros y sea mejor creyente que nosotros. Y ojalá nosotros no nos comportemos un poco fariseos y digamos, no, pues eso es ahorita porque acabas de llegar, ahorita no, no. Ojalá valoricemos también la gente, la gran cantidad de personas que no han visto como nosotros hemos visto, que tienen otra experiencia de Jesús y que tienen más fe que nosotros. Eso está para decir otras comunidades, otras personas de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, la gente que no piensa como nosotros. Es decir, cada uno que vive su propia experiencia de encuentro personal con el resucitado. Bueno, me parece muy hermoso esta experiencia de pensar que Tomás tiene más fe que los primeros que lo vieron, porque dice, Señor mío y Dios mío. Y ninguno de los primeros ha dicho eso. Entonces, qué bonito es pensar en los Tomás de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestras comunidades, y agradecer también por ellos, aunque nos da un poquito de envidia porque entonces tienen más fe que nosotros, qué sé yo, no importa. Es valorizar eso, ponerlo en evidencia. Entonces, esta fe de Tomás me llama a mí también a pensar en la gran cantidad de personas que de pronto tienen su encuentro personal con Jesús fuera de la iglesia o fuera de mi comunidad
o fuera de los parámetros que yo creo y tiene más fe que yo. Eso es un motivo para alegrarse también, familia. Tercer elemento. Qué bonito es pensar que Tomás quiere una prueba y que Jesús la da sin poner ningún pero. Tomás dice, yo quiero tocar, y Jesús se pone de nuevo en medio de ellos y permite que esto ocurra. No lo reprime, no le dice, no, tú eres un bruto, No. Acepta la invitación de Tomás de que él lo quiere tocar y se aproxima. Dios en persona se acerca a cada hombre en su realidad histórica como esté para salvarlo dándole su vida. Esto me parece hermoso. Y esto que le pasa a Tomás, ojalá nosotros podamos ser testigos y podamos propiciar que le pase a otros. Por eso no es verdad lo que muchas personas han dicho y lo que algunos miembros de esta iglesia, jerarcas de esta iglesia, cardenales, obispos, sacerdotes han dicho de que esto es castigo de Dios. No, porque Dios se acerca al hombre en la realidad histórica como esté. Dios se quiere acercar. Y en esta increencia de Tomás, Jesús también se quiso acercar. Entonces no apaguemos la fe de los demás, familia. No apaguemos la intención de acercarse de los demás a Jesús, a Dios, a esta experiencia. Porque los discípulos pudieron haber dicho, bueno, te fregaste. Si eso es lo que tú quieres, bueno, chao esta comunidad, tú no perteneces aquí, ya, chao. Si tú no vas a creer por lo que te decimos nosotros, entonces chao. No, permitamos que las otras personas, que a veces les cuesta un poco más que a nosotros, que vivan su propia experiencia de fe, su propia experiencia del resucitado, su propio camino pascual. Ahí está la esencia del cristianismo, que cada uno pueda vivir su experiencia personal para luego poder compartirla en la comunidad. Tomás se integra a la comunidad justo después de haber experimentado esto, de haber experimentado el encuentro con Jesús. No antes. Antes estaban siendo un poquito rechazados, ¿no? Ya esto ya lo vieron. Bueno, también permitamos eso con las demás personas en nuestra vida, ¿no? Que tengan su propio encuentro pascual y luego poder sentarnos a la mesa y decir, bueno, ¿qué experimentaste tú? ¿Qué experimentaste tú? Bueno, hasta ahí dejo ese punto. Y lo último, tocar las heridas. A mí me parece que esta Pascua, sobre todo, va a tener que ver con eso. Tocar las heridas. La herida, el dolor, el sufrimiento son y forman parte de la Pascua, familia. No intentemos eliminar eso, queriendo que la Pascua es una alegría que se superpone, que se yuxtapone, que se impone. No, todo lo contrario. La Pascua tiene que ver con tocar las heridas de los otros. Entonces, no sé, si de pronto cerrando este encuentro, estás con alguien en casa, poder que te muestre sus manos, tú le muestras las tuyas y lo tocas, le tocas las manos para decir, estoy tocando tus heridas. Y tocar la herida del otro, la herida del que sufre, la herida del crucificado, tocar la herida del otro es Pascua. Ahí se vive Pascua, tal cual como lo vivió Tomás. Él toca la herida del crucificado. Bueno, ojalá nosotros seamos capaces de tocar el dolor, el sufrimiento, las heridas de los otros, de nuestros hermanos, porque ahí es Pascua. Cada vez que soy capaz de tocar, porque para tocar necesito acercarme, para tocar necesito ver, para tocar necesito tocar, acercarme, ver dónde está la herida y poner mi mano. Bueno, ojalá nosotros podamos hacer eso mismo que hizo Jesús con Tomás, Tomás con Jesús, nosotros con los demás. Porque Pascua es toda vez que yo soy capaz de tocar la herida del otro, el sufrimiento del otro. Y no se toca en la distancia, se toca acercándome, se toca preguntando. Muchas veces han dicho estos días y me han preguntado, bueno, ¿cómo vivo Pascua estos días? ¿Cómo puedo hacer algo cristiano en estos días? Y yo digo, bueno, acércate al otro, pregúntale cómo está. Eso es tocar la herida del otro. Pregúntale cómo te sientes, pregúntale qué te cuesta estos días, ¿quieres hablar? ¿Quieres? Bueno, no tengo recetas, no tengo forma de ayudarte, pero te escucho. Eso es tocar la herida del otro. Y repito, para tocar la herida del otro me tengo que acercar. Y es lo que hizo Jesús. Se acerca a Tomás y le dice, ven, aquí estoy, tócame. Bueno, esos dos movimientos que hay ahí. Yo me acerco para tocar la herida del otro y al mismo tiempo yo me muestro herido para que el otro pueda tocar mi dolor, mi sufrimiento y lo que me cuesta. Cerremos entonces con unas ideas que pueden orientar un poco más esta reflexión. El Papa Francisco dice lo siguiente: qué hermoso es ser cristianos que consuelan, que llevan las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros de vida en tiempos de muerte.
Llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada región de esa humanidad a la que pertenecemos. Bueno, eso es Pascua, familia. La invitación que hace Jesús cuando da su espíritu, es decir, su vida a los discípulos y luego los envía, es esta misión, la misión de consolar, la misión de consolar a aquellos que son heridos, a aquellos que están sufriendo. Y si yo soy uno de los que está sufriendo, también como Jesús mostrarme y decir, me cuesta esto, me pesa esto. Qué hermoso es ser cristianos que consuelan, que llevan las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros de vida en tiempos de muerte. Llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada región de esa humanidad a la que pertenecemos. Me parece muy hermoso esa expresión. Y la otra expresión que quería traerles es esta, de Sandra Mirna Díaz. Sandra Mirna Díaz dice, hay que recuperar una robustez, ¿sí? Algo que es robusto, hay que recuperar una robustez hecha de innumerables fragilidades entretejidas. Repito esa hermosura. Recuperar una robustez hecha de innumerables fragilidades entretejidas. Yo creo que esta es la misión de Pascua, al menos de este momento en el que estamos viviendo. Que recuperemos nuestra esencia como seres humanos y como discípulos de Jesús, con todas las fragilidades que tenemos que se entretejen, que se construyen, que se animan. No se trata de decir esto es lo bueno y lo malo de mí, sino estas dos cosas soy yo. La alegría y el temor. La paz y la discusión, la inconsciencia, la desesperación, todo lo que podamos cargar en nuestra propia, en nuestro propio sepulcro de la vida cotidiana. Bueno, ambas cosas entretejen esta Pascua tan interesante. Bueno, antes de entrar a un momento como de reflexión mutua, quisiera invitar a Mao Vale que nos puedan acompañar con esta oración final para cerrar entonces esta meditación, que hemos compartido hasta este momento, ¿no? Tocar para ver, ver para creer, enrocarte en la sospecha, en garantías y cautela, pensar mal y acertar. ¿De verdad quieres ese camino? Tú de la gente piensa bien y acertarás, aunque te equivoques. Tú elige creer para ver, creer en el amor que es posible, aunque a veces se haga el escudizo. Creer en el vecino, que es persona y siente, come, ríe y pelea, como tú, como sus razones y sus errores. Creer en el futuro, que será mejor cuanto mejor lo hagamos. Creer en la humanidad, capaz de grandes desatinos, pero también de enormes logros. Creer en la belleza individual, única, que se sale de los cánones y se encuentra en cada persona. Creer en las heridas de Dios, nacidas de su pasión por nosotros. Entonces verás, con el corazón desbocado por la sorpresa y el júbilo, al Señor nuestro y Dios nuestro, que se planta en medio, cuando menos te lo esperas. José María Olaizola. Al Señor y Dios nuestro que se planta en medio cuando menos te lo esperas. De eso se trata Pascua, familia. A ver,